iniciar la grabación, ¿cierto?, de la clase. Les recuerdo una vez más que al finalizar esta clase ustedes van a poder acceder al video, ¿cierto?, desde la plataforma Collaborate, o bien yo lo subo a mi canal de YouTube, ¿cierto?, donde ahí ustedes pueden entrar por el código, ¿cierto?, de la asignatura. Esta asignatura es SFI, ¿cierto? Ustedes son la sección 13, si mal no recuerdo, ¿sí? Y además le pongo el horario, o sea, el día en que doy la clase y además el horario. Así que es re fácil y ustedes entran desde su celular, pueden bajar también el video desde ahí. Así que la idea es que le digan también a los compañeros que los que no pueden estar hoy día en clase también pueden optar a ella. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿cierto?, de lo que hicimos en la clase anterior. Voy a compartir mi pizarrita, ¿cierto? Hola, Benjamín. Bien, la clase anterior habíamos visto principalmente, bueno, ya habíamos terminado lo que era el análisis de radiación solar y ya habíamos llegado, ¿cierto?, al concepto de hora solar pico. Eso lo alcanzamos a ver en la clase anterior. Luego del concepto de hora solar pico, vimos lo que era principalmente la teoría de semiconductores, ¿cierto? De semiconductores. Ahí hablamos de principalmente la teoría de bandas, hablamos de cómo generan energía los módulos fotovoltaicos, habíamos hablado de los portadores de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo, mis queridos amigos, que eso era solamente, o eso tenía que ver principalmente con un repaso del curso anterior, de TGI, ya, los que tengan esa materia, y yo en todo caso, acuérdense que ya les mandé la presentación que estoy utilizando en la clase, así que ahí está todo debidamente explicado. Si tienen dudas, vean el video de la clase anterior, pero cualquier cosa, saben que me pueden hacer preguntas por WhatsApp, por correo electrónico o por lo que ustedes quieran. Ya la verdad es que para eso uno está, para poder responder las dudas. ¿Sí? Y otra de las cosas también importantes que vimos en la clase anterior fue los tipos de módulos o tecnologías fotovoltaicas que existen, principalmente en términos de los módulos de silicio policristalino, ¿cierto? Y el silicio monocristalino. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos quedado hasta ahí? No, Sí, no profe. habíamos quedado, bueno, sí, Tini, pero habíamos también visto la parte que tenía que ver con principalmente las diferencias, por ejemplo, entre, o el significado de la tensión. ¿Se acuerdan que alcanzamos a explicarlo, no? ¿Tensión? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí. Vimos la definición de tensión, también hablamos de la diferencia entre energía y potencia, ¿cierto? O eso creo que no sé si lo habíamos alcanzado a ver del todo, ¿cierto? Todos tienen claro entonces la diferencia entre energía y potencia, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es importante siempre tener en consideración que la energía entonces es la capacidad de desarrollar un trabajo versus la potencia, que es la cantidad de energía que se consume en un universo de tiempo, ¿cierto? En un espacio de tiempo. ¿Ya? En ese contexto, ¿cierto? Es importante señalar también que cuando hablamos de energía, ¿cierto? Estamos hablando de que, ¿cómo se llama? El consumo, ¿cierto? Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de qué cosa? De, de, cri, 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 cri. Cuando hablamos En de la carga. energía, no, no es el concepto. Vamos, La potencia, vamos. Factor de el unidad. consumo, ¿no? No. No, el consumo es la energía. Factor de carga, de unidad. No. La fuerza para no, pues, Trini, esa es la definición de energía. A ver, no, no creo que. ¿Por qué no le hice el monito de la montaña rusa la semana pasada? O sea, el miércoles. Sí, po. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces ahí habíamos hablado justamente, no, pero ese era de voltaje, po. No, si no habíamos visto el tema como de energía y potencia. Así que vamos a rápidamente hacer una pequeña explicación. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de energía, estamos hablando de la capacidad de realizar un trabajo, ¿cierto? Capacidad de realizar un trabajo. ¿Ok? Ahora, es importante que entendamos, por ejemplo, cuando nosotros comemos comida, no sé si vamos a comer qué cosa, cuando comemos comida, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene, lo que nos aporta la comida? Cuando uno ve, ¿cierto?, el sello alto en calorías,
¿cierto? Los que se cuidan, ¿cierto? Que andan pensando y contando la cantidad de calorías, porque esa es energía, ¿cierto? Que nosotros estamos metiéndonos al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que quiere el murciélago, hombre? ¿Cuál es el resultado o la consecuencia de cuando comemos mucho o cuando nos metemos mucha energía, entre comillas, al cuerpo? ¿Qué es lo que pasa cuando no somos capaces de, entre comillas, quemar esa energía o usar esa energía? Me quedo dormida. ¿Cómo? Engordamos. Engordamos, ¿cierto? Entonces aquí usted tiene la cabeza, ¿cierto? Y la guatita. Deme un minutito, sorry. ¿Aló? Eso, po. ¿Hola? Ok, muchas gracias. No. Perdonen, chicos, que me estaba llamando el conserje. Esto de trabajar en la casa, obviamente, tiene estos temas domésticos. Pues ayer por YouTube se me quedó encerrado el gato en una pieza. Puta, y me tuve que levantar porque el gato sí lo dejó. Yo sé que a ustedes no les interesa esto, así que bueno, sigamos entonces. Miau. La capacidad de realizar trabajo. Entonces, claro, cuando comemos mucha energía, o muchos alimentos, empezamos a engordar si no somos capaces de quemar esa energía. Eso es re importante. ¿Ok? Ahora, gracias a esa energía que nosotros consumimos, somos capaces de desarrollar ciertas actividades. Si no comiéramos, o sea, en 5 días, si no ingiriéramos ningún tipo de alimento, lo que pasaría sería que no podríamos salir, no podríamos movernos, no podríamos correr, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de energía. Y cuando hablamos de energía, ¿cierto? Estamos principalmente hablando de consumo de energía, ¿ok? Y la energía se mide principalmente en watts hora, o bien en kilowatts hora, o en calorías, o kilocalorías, o joules, o megajoules, etcétera, ¿ya? Este concepto que acabamos de ver es súper distinto a la potencia. La potencia, mis queridos leones, es la cantidad de energía que yo consumo en una determinada unidad de tiempo. Y aquí quiero que piensen en lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un corredor o una corredora, ya que hay mujeres hoy día, por primera vez que tengo alumnas en este día. Así que ahí tengo una corredora. Y esta corredora, ¿cierto? Va a correr, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora. En paralelo, ¿cierto? Podría correr a 5 kilómetros por hora. Yo quiero que ustedes me digan, ¿en bajo qué régimen de correr va a consumir más energía esta corredora? ¿A 10 kilómetros o a 5? A 10 kilómetros consume más, ¿no? A 10 kilómetros va a consumir más energía. Si tú te fijas, va a consumir más energía en la misma unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la potencia se incrementa. Quiero que piensen en las ampolletas, ¿sí? A las ampolletas, que cuando usted tiene una ampolleta de 100 watts incandescente y una de 50 watts, ya no se usan estas cosas, pero para que usted entienda, ¿cuál va a consumir más energía si funcionan por una hora las dos? Va a consumir más energía la de 100 watts, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la de 100 watts trabajando el mismo tiempo que la de 50 tiene una potencia mayor, es decir, es capaz de alumbrar más. Esta corredora de 10 kilómetros es capaz de correr más rápido, ¿ok? Entonces, esa es la principal diferencia entre energía y potencia. Y cuando hablamos de potencia, la medimos principalmente en watts, ¿cierto? O en calorías partido por hora, o en joules partido por hora, etcétera. En HP, en caballos de vapor, etcétera. Eso es potencia, mis queridos leones. Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de la palabra que nadie pudo decirme, que es demanda. Cuando hablamos de energía, hablamos de consumo. O sea, tenemos un consumo de 47 kilowatts hora y una demanda de 5 kilowatts. ¿Se entiende? No quiero que ustedes, por favor, repitan tener, por ejemplo, un consumo de 50 kilowatts. Eso no está bien dicho. ¿Ok? Demanda, potencia, energía, consumo. ¿Estamos o no estamos los azules los leones? Sí, profe, se entendió. Muy bien, esa es la idea. Entonces ahora la pregunta que cae de cajón es, ¿qué es más importante, la energía o la potencia? La potencia. ¿Ya todos están de acuerdo? A ver, vamos a preguntarle a mi amigo
Dame un segundo. Ok, atentos, vamos. Voten ahora. Tin, tin, tin. Con el tiempo es oro. Don Gonzalo, Marcia te falta, Sebastián también te falta. Sebastián Marileo, te falta votar en la encuesta. Falta Sebastián, sí. Bien, ok. Ahí estamos. El 60% del curso dijo que la energía era más importante que la potencia, ¿cierto? Y el 40% dijo que la potencia era más importante. Entonces yo antes de darle la respuesta, porque a mí no me gusta hacer las cosas fáciles a ustedes, como tampoco me gusta que me hagan a mí las cosas fáciles, les voy a poner el ejemplo, no sé si se acuerdan de lo que vimos en TGI alguna vez, de las centrales de generación, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sí. Bueno, los que no tuvieron TGI conmigo, en todo caso esto para verlo rápidamente, si tengo una central, por ejemplo, un grupo electrógeno, un generador diésel de 100 watts y otro de 1000 watts, ¿cierto? Y este lo hago funcionar por 10 horas y este lo hago funcionar por 1 hora, la energía que va a producir la unidad 1 va a ser igual a ¿qué cosa? A potencia por tiempo, por lo tanto la energía va a ser igual a 100 watts por 10 horas. Y la energía en tanto me va a dar ¿cuánto? 1000 watts hora. En cambio, en la central 2 voy a tener que la energía va a ser igual a la potencia por el tiempo. La energía va a ser igual entonces a 1000 watts por 1 hora, ¿cierto? Por lo tanto, la energía va a ser igual a 1000 watts hora. Ahora, más que nada, este evento que ustedes ya, o sea, este ejemplo que ustedes ya lo conocían probablemente, lo importante es que esta central de aquí, ¿cierto? Es aproximadamente, no, es 10 veces más chica que esa. Y por ende, ¿cierto? La central 2 es 10 veces más cara, ¿cierto? Si fueran lineales los costos, obviamente los costos no son lineales, pero estamos hablando de que aquí hay inversión, acá hay infraestructura. Quiero que se pongan en el ejemplo, en el caso, de que aquí, por ejemplo, yo tuviera una demanda, potencia, demanda, potencia, consumo energía, demanda, potencia, consumo energía, consumo energía, consumo energía, demanda, potencia, consumo energía. Si estoy haciendo el ridículo, me avisan, por favor. Entonces, si tuviera una demanda de 700 watts, ¿cierto? ¿Podría cubrirla con la central 1? Sí, Como que sí, hombre. Si la central 1 tiene 100 watts de potencia, hombre. Y yo estoy perdón, demandando perdón. 700. No lo hace. No puede, ¿Ah? profesor. No puedo. Entonces, si ustedes se fijan, la energía tiene que ser capaz o va a estar dada por la que la potencia funcione más o menos tiempo. Pero lo importante aquí, mis queridos leones, es la infraestructura. ¿Ya? Les voy a poner otro ejemplo. Miren, usted, eso que no lo alcancé a ver en la clase pasada, ustedes todos tienen en su casa una tarifa BT1. Más adelante en el curso vamos a hacer un repaso de tarifas eléctricas, ¿cierto? Ustedes tienen un empalme que está limitado a 10 kilowatts de potencia, ¿ya? Y ustedes más o menos tienen un cobro por kilowatt hora, energía de 100 pesitos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, para los clientes BT1, tenemos un precio monómico. ¿Qué significa un precio monómico? Donde me cobran energía más potencia, ¿ya? 100 pesos por cada kilowatt hora que me cobran, ¿cierto? O que el medidor, digamos, dice que estoy consumiendo. En cambio, cuando usted tiene una tarifa distinta, una BT2 o AT2, ¿cierto? Hacia adelante, lo que va a pasar es que a usted le van a diferenciar el costo de la energía y el costo de la potencia. Claramente, se lo van a diferenciar. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres una empresa. Imagínate Sebastián o Elfrida o Benjamín. Ustedes son una empresa. Y si tú querés meter, por ejemplo, un motor de 2 megawatts y después querés poner otro motor de 2 megawatts y después querés poner, por ejemplo, un horno de 5 megawatts,
¿cierto? Un horno eléctrico de 5 megawatts. Lo que va a pasar aquí es que tú vas a exigirle mayor capacidad al sistema de generación y al sistema de transmisión, ¿cierto? Por ende, si tú demandas más potencia, tienes que pagar más, porque estás usando más infraestructura disponible en términos de, ¿cierto?, la capacidad que tiene el sistema. Piensen en el ejemplo que les di. Un grupo electrógeno de 100 watts no va a poder alimentar una planta de 700 watts. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9, la empresa eléctrica tiene que ser capaz de entregarte esa potencia, pero te la va a cobrar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y por eso, mis queridos azules, mis queridos leones, es que muchas empresas, por ejemplo, cuando estamos en invierno eléctrico, ya van a entender lo que es eso, en vez de conectarse a la red, ¿cierto?, en horario dentro de punta, en horario punta, prefieren desconectarse y generar ellos mismos la energía que necesitan a partir de grupos electrógenos, que ya los tienen. ¿Cachai? En vez de pagar por esta potencia al sistema eléctrico nacional, mejor se generan ellos la energía, po, y compran ellos petróleo y ellos, ¿cachai? A lo que voy. Y autogeneran energía. No sé si se entendió la idea. Entonces, quiere decir que la potencia es más importante, po, ¿no? Obvio, porque la potencia tiene que ver con la capacidad instalada, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con inversión, tiene que ver con tu derecho a usar algo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, no sé, a ver, tener más confort conduciendo, tengo que pagar más, po, ¿cachai? O sea, si quiero, ponte tú, meterme a una vía exclusiva, quiero llegar antes, tengo que meterme en una carretera con peaje. Si usted quiere algo, tiene que pagar por eso. Y si usted quiere, por ejemplo, demandar más potencia, tiene que pagar por esa potencia. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, cuando estas plantas que te digo que instalan sus propios grupos de electrógeno, lo que hacen es que ellos ya invirtieron en su generador. ¿Cachai? Entonces, para ellos ya, como ya tienen esa inversión, lo que tienen que hacer es agregarle combustible y ellos van a consumir el combustible nomás. Pero no la distribuidora, en este caso, o la generadora, en el caso que sean clientes libres, les van a cobrar por la energía, que es esto, más la potencia. Y por eso es que muchos clientes industriales salen del sistema cuando estamos, por ejemplo, en invierno eléctrico entre abril y octubre, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Cachai? No sé si más o menos se entiende la idea y por qué es más importante la potencia que la energía. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Sí. Ya, mis queridos leones. O sea, si fuera por energía, me compro una batería, ¿cierto? La cargo desde la red y después me llevo la batería y la uso donde yo quiero. ¿Cachai? Entonces, bien. Ya que vimos eso, nos falta, vamos a seguir con la lámina. Acuérdense que la lámina está directamente en el AVA. Todos la pudieron ver, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos la descargaron? Espero que sí. No, Benjamín, está en el AVA. Te voy a mostrar enseguida dónde está. Déjame compartirte la pantalla para todos los azules, para todos los leones que no... Ahí está. Si ustedes se fijan, aquí estoy en la plataforma del Collaborate. Me voy a ir a... Ustedes son fotovoltaico 13, se van a programa de asignatura. Y en programa de asignatura van a encontrar la clase macro sistemas fotovoltaicos autónomos. ¿Ok? ¿Sí? Ahí van a encontrar esa clase. De todas maneras, yo, como soy un hombre bondadoso, se las voy a enviar por acá. A ver, si voy acá a compartir archivos, ¿sí? Y voy a agarrar este archivo y ahí está. Ahí se lo estoy enviando. Esperemos un rato a que lo envíe para que lo puedan descargar. De momento, mientras eso pasa, voy a proceder a cargar el documento, el material. No tengo que, para poder compartir, tengo que esperar a que se mande. Ay. Acuérdense, chicos, que la próxima semana no hay clase. ¿Ya? Por ende, aprovechen esa semana para estudiar lo que les he mandado tanto en sistemas solares térmicos como en sistemas fotovoltaicos. ¿Ya? Aprovechen el tiempo, repasen las clases nuevamente. ¿Ya? Háganlo, por favor. Ya les acabo de compartir el archivo y ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Entonces en la pantalla voy a... ahí compartir pantalla y listo. Ok. Esto ya lo habíamos visto. El tema de los paneles, ¿cierto? El dimensionamiento de conductores también lo habíamos visto.
¿Se acuerdan? Y vimos principalmente el desafío que tenía el dimensionamiento de conductores, que no era otra cosa que básicamente identificar dentro de la configuración de un sistema fotovoltaico. Aquí tengo el módulo fotovoltaico, tengo el regulador de carga, tengo el sistema de acumulación, las baterías y finalmente tengo el inversor. ¿Cierto? Lo que teníamos que tener claro es que la sección de este cable es distinta a la sección de este cable, es distinta a la sección de este cable y es distinta a la sección de este cable, sobre todo porque aquí estoy en corriente alterna y aquí estoy en corriente continua. ¿Sí? Eso también lo habíamos visto, creo que hicimos también un par de ejercicios respecto de eso. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estamos solamente activando conocimiento. Muy bien, los Lions. Entonces voy a volver nuevamente entonces a la plataforma. Ay, 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 ay. ¿Cómo les ha ido toda la mañana con las clases? Excelente. Bien, profe, pero a veces la plataforma se cae. Ya. Ah, pero al menos los profes llegan y eso anda bien, digamos. Sí, bien. Perfecto. Bien. Quiero que hagamos un pequeño repaso también respecto del conexionado tanto en serie como en paralelo. ¿Ya? No se olviden, por favor, chicos, que cuando hablamos de conexión en serie de módulos fotovoltaicos, lo que se suma es ¿qué cosa? Clic, 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 clic. ¿Puedes repetirlo? Ya por los azules. Cuando conectamos módulos en serie, ¿saben qué más? ¿Saben qué más? Vamos a hacer una cuestión porque estamos muy flojitos, ¿ah? Oh, se me pegó, espera. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Se me pegó el explorador. No. No. Espérenme que tengo la pantalla blanca en este momento. ¿Me escuchan todavía, verdad? Sí, profe. Que no se pierda la grabación, por favor. Espérenme que de momento no. Bueno, mientras se recupera el sistema, ojalá. Voy a sacar una foto antes que se me pegue la cuestión. Ya. Cuando hablamos del conexionado en serie de un módulo fotovoltaico, ¿cierto? Tenemos dos parámetros que son clave en un módulo. En primer lugar tenemos la corriente y en segundo lugar tenemos la tensión, ¿cierto? La intensidad de corriente y la tensión. Entonces, ¿qué pasa en serie? Cuando conecto en serie, ¿qué pasa con los parámetros eléctricos del módulo? Ay, se me va a pegar. Chicos, ¿me escuchan? Hola. ¿Cambia la corriente? Ya en serie, no se olviden que la tensión se suma, es decir, la tensión aumenta y la intensidad de corriente se mantiene. Entonces, en serie, lo que aumenta es la tensión, ¿ok? Y la corriente se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa en paralelo? En paralelo es al revés. ¿Ya? ¿Qué pasa en paralelo entonces? La tensión se divide y la corriente se mantiene. En paralelo, la tensión se mantiene y la corriente se aumenta, Va, perdón. ¿ok? ¿Sí? A ver, ¿quién me puede repetir entonces lo que acabo de decir? ¿Qué pasa en serie? Que la corriente se mantiene y aumenta la tensión. Muy bien, ¿y qué pasa en paralelo? Ahí no me acuerdo. En paralelo se mantiene la tensión y se suma la corriente. Ya. ¿Sí? Ok, vamos entonces, ya que hablamos de los módulos fotovoltaicos, ¿qué pasa con los sistemas de acumulación, por ejemplo? Acuérdense que los sistemas de acumulación, las dos características... ¿Qué están viendo ustedes en su pantalla? Yo estoy viendo la pantalla blanca porque estoy con el Chrome pegado.
en el dibujo que había hecho. Ah, perfecto, ya. ¿Qué pasa con las baterías? Les recuerdo que los parámetros clave de una batería son en primer lugar la tensión, ¿cierto? Y en segundo lugar la capacidad. No hablamos de corriente en una batería, sino que hablamos de capacidad. La unidad de capacidad de una batería se mide en ampere hora, ¿cierto? En ampere hora estoy hablando de la cantidad de tiempo que una batería es capaz de mantener una corriente de 1 ampere, ¿ok? Entonces, en serie, ¿qué creen ustedes que pasa cuando yo conecto dos baterías? ¿Qué creen ustedes que pasa? Se mantiene. Sube el voltaje y se mantiene la corriente de la... La capacidad lineal, no la corriente. Acuérdate que cuando hablamos de una batería hablamos de la cantidad de ampere hora que tiene. La capacidad es una unidad de, o la ampere hora es una unidad de carga eléctrica. ¿Ok? Por lo tanto, no decimos que una batería tiene 50 amperes, sino que tiene 50 ampere hora. Es decir, que esa batería podría eventualmente mantener una corriente de 50 amperes por una hora, o de 50 amperes por una hora, o de 1 ampere por 50 horas. ¿Se entiende más o menos esa diferencia? ¿Sí? Sí. Perfecto. Denme un segundo. Ay, ¿por qué se me pegó? Que si lo cierro, voy a perder probablemente el video. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo recuperar Chrome? Que está como no responde. Una opción es cerrarlo. No, es que si lo cierro, Actualizarlo. déjame ver si libero recursos del sistema. Controlar Supreme. Finalizar tarea. Denme un minutito, ¿eh? Oh, no sé qué hacer, chicos. Es que cuando se pega Chrome va a tener que cerrarlo, no hay otra forma. Pero si espero que el programa responda, ¿no va a responder, dices tú? Mm, Puede que sí, puede que no, pues es difícil. Ya, voy a ver, puta, deseenme suerte, chicos. Si me llego a caer, me voy a conectar enseguida, ¿ok? ¿Ok? Ok. ¿Me escuchan los azules? ¿Sí? Buena, súper bien. Y la grabación debería haberse... La grabación debería haberse mantenido, ¿ah? Porque me dice que estoy iniciando la grabación. O sea que ya está iniciado, a ver. Sí, súper. Bien. Ya mis leones, mis conejines. Entonces voy a abrir nuevamente que era lo que les iba a compartir, la presentación, como se me cerró todo. Vamos a, déjame sacar un poquito de cosas acá. Ustedes son la sección, un minuto. Vamos a cerrar esto. Les recuerdo una vez más que las grabaciones están disponibles, el Frida, en el canal de YouTube o en el Collaborate. ¿Ok? Iniciar clase. Bien. Perfecto. Vamos a ver entonces, mis queridos amigos, un pequeño ejemplo para que... Tienes mala conexión, por Dios. Ahí está. Quiero que ustedes realicen, ya como vimos la teoría asociada al conexionado en serie en paralelo, quiero que ustedes, mis conejines, me resuelvan ese ejercicio. Y para eso les voy a dar aproximadamente 4 o 5 minutitos. ¿Ya? Quiero que por favor
copien los monitos en el cuaderno y lo hagan a conciencia, con detalle, en forma individual, ¿ya? Y después vamos a revisar en forma grupal. Chicos, es la forma que tienen de practicar y de aprender, por favor. ¿Ok? Dije oído. Pero un segundo, profe, ¿va a poder copiar los dibujos? Sí, se la voy a dejar ahí, no te preocupes. Si les voy a dar ahora 4 o 5 minutos para que puedan resolver el ejercicio. Estaba avanzando, ¿no? Sí, sí. Esos son mis azules, esos son mis leones. Profesor, ¿podría poner más de lejos la diapositiva para poder ver el ejercicio? Más así, Sí, sí, ahí, gracias. no hay de qué. Ah. Se volvió a acercar, profesor. ¿En serio? Ya, filo. Bien. ¿Revisamos un minuto más?
Bien. Si no se ve la pregunta, les mandé en el archivo compartido, en la parte de compartir archivos, está la presentación y también está en el AVA. Esperamos unos minutos y revisamos. Háganlo, por favor. Ah, perdón. Esa es la pregunta de ejercicio. Perdón, perdón. Está buena la colación. ¿Cómo? Está buena la colación. La verdad es que sí, desde las 8:30 de la mañana usted comprenderá, Chita Trinidad, que uno no es de fierro, no es una máquina. Bien, ¿cuánto le falta? ¿Todos terminaron ya? Cri, cri, cri. Ok, unos minutos más. Cuatro minutos revisamos. No, Sebastián.
Sí, a ver, dime. Ok, vamos a revisar. La primera puede ser y la segunda no. La segunda está mala. ¿Hay alguien que ya haya terminado? Acuérdate que en la segunda tienes un conexionado mixto, serie paralelo. Sí, es que la primera tiene una pequeña trampa y tiene dos resultados posibles. Porque en la caja de conexión no queda del todo claro si es que los módulos que están en serie, los dos subsistemas en serie están conectados entre sí en paralelo o en serie. ¿Ya? Hay espacio eventualmente para ambas. No, no hay bar. Vamos a hacer entonces la revisión, si les parece. Vamos entonces a compartir la pantalla en blanco. Y tenemos entonces en el primer ejercicio, vamos a tener los módulos. Bien, tengo positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿cómo está conectado esto? Tenemos esa conexión así en los módulos, ¿verdad? O sea, claramente, independiente de cómo esté hecha la conexión, pero estos tres módulos están conectados en serio, ¿no? Los primeros tres de la izquierda. Sí, están en serie. Perfecto. Y los otros tres también están en serie. Entonces, si tengo un módulo fotovoltaico, ¿cierto? Que trabajan nominalmente en 12 volts, ¿cierto? Y 4 amperes de corriente máxima, voy a tener que, acá, como están conectados en serie, y en serie la corriente, ¿cierto? Se mantiene. Por lo tanto, voy a tener 4 amperes a la salida de igual forma, pero la tensión es la que aumenta. Suma. Se suma, por lo tanto voy a tener 36 volts, ¿cierto? 36 volts y 4 amperes. Ahora, después de esto llega una caja de conexión. En la caja de conexión no tenemos del todo la certeza, o alguien podría decirme, profe, yo lo vi en paralelo, yo lo vi en serie. Bueno, si usted lo vio en paralelo o en serie, no importa, yo voy a hacer las dos soluciones. En el caso, por ejemplo, que la caja de conexión esté, por ejemplo, en paralelo, lo que vamos a tener es principalmente que en paralelo se suman las corrientes, ¿o no? ¿Sí? Por lo tanto, si sumo las corrientes, voy a mantener la tensión, 36 volts y 8 amperes, que era básicamente lo que me había dicho Luis Obreque, lo que me había dicho Luis Obreque y lo que me había dicho Luis Obreque. ¿Cierto? Justamente, 76 y 4. Bueno, y también alguien la entendió, por ejemplo, Ibar, ¿cierto? Me dijo 72 volts y 4 amperes. Claro, o sea, si él lo tomó como un conexionado en serie, vamos a ver que se duplica, ¿cierto? La tensión, por ende son 36 volts, vamos a tener 72 volts, ¿cierto? Y se va a mantener la corriente. Por lo tanto, estas dos eran las respuestas posibles. Quiero que por favor me digan, sinceramente, quién, y me pongan, profe, yo
Me digan, escriban yo si es que la hicieron y la tienen buena, o no escriban nada si es que no la hicieron o no la tenían buena. Vamos los azules, vamos los leones. Vamos a tener que practicar, ¿eh? Bien, aparte de Don Ibargo, ¿quién más? Me tengo la media free. ¿Quién más? Bueno, bueno, uno al menos de... Ya, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los azules? ¿Qué pasa con los conejitos? ¿Ah? Bueno, vamos entonces con el segundo problema. Chao. Si ahora les voy a dar tiempo para que almuercen, tranquilo. Ya. Voy a ahorrar entonces y vamos al segundo problema. En el segundo problema, mis queridos Lions, tenemos ciertas baterías que tienen una capacidad de 100 ampere hora, ¿cierto? Y 12 volts. ¿Okay? Esas son las características de las baterías. Y respecto al conexionado de las baterías, yo voy a rehacer el mono, ¿ah? A mi pinta. Total, manteniendo la lógica de conexión no hay absolutamente ningún problema. Lo que ustedes deberían hacer, chicos, es tratar de adaptar los dibujos para que puedan entenderlos. Ahí están los positivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué conexión tenemos? La voy a hacer aquí en azul. Tenemos conexionado en serie, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener después? Voy a tener que el conexionado de los positivos está en paralelo y por su parte los conexiones en negativo, ¿cierto? Están también en paralelo. ¿Todos vieron ese mono? Sí. Perfecto, y como todos vieron justamente ese mono, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo una conexión en serie. ¿Qué pasa en serie, mis queridos amigos? ¿Qué pasa cuando estoy en serie? La tensión se suma y la corriente se mantiene. La capacidad. La capacidad se mantiene. Sí, no, acuérdense que no es corriente, es capacidad. Entonces aquí voy a tener 36 volts, ¿cierto? Y 100 ampere hora. Y como el sistema de al lado es equivalente, voy a también tener 100 ampere hora y 36 volts. Entonces, ¿cómo están conectados este subsistema 1 con el subsistema 2? ¿Cómo están conectados? En paralelo. En paralelo. ¿Y qué es lo que pasa, Trinidad? ¿O qué es lo que pasa? ¿Quién más no ha participado tanto? Don Sebastián. ¿Qué pasa cuando están conectados en paralelo estos sistemas? ¿Qué pasa? La tensión se mantiene y el consumo se suma. ¿Cuál consumo? ¿Cuál Perdón. consumo? La capacidad. La corriente, pero cita Marcia. Recuerde que es la capacidad, no la corriente, cita Marcia. Eso, La capacidad. capacidad se suma y la tensión se mantiene. Muy bien, entonces lo que voy a tener es que como están en paralelo voy a tener 200 ampere hora en, ¿cuánto? En 36 volts. Esa era la respuesta a este ejercicio. Insisto, nuevamente, ¿quiénes lo tuvieron bueno? No me acordaba de esto. Ahora me acordé. Muy bien, pues esa es la idea. Porque ahora, mis queridos Lions, ustedes tienen 6 baterías, pero cuando tengamos que implementar, por ejemplo, muchas baterías más, ahí se van a dar cuenta que el panorama es distinto. ¿Ya? Y eso es lo importante. O sea, empezar a soltar la mano ahora, porque lo que se viene después no es nada sencillo. Así que es por eso que hay que tener súper al dedillo qué pasa cuando se conectan en paralelo, qué pasa cuando hay conexionado en serie. ¿Estamos? Bien. Voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación. Denme un minuto.
Bien. Otra de las cosas antes de terminar, porque vamos a ver principalmente el funcionamiento del multímetro digital, ¿cierto? Que es algo que vamos a usar también, obviamente, dentro del curso de sistemas fotovoltaicos. Luego de eso vamos a pasar la lista y les voy a hacer también una pequeña sinopsis de lo que vamos a ver en la próxima clase, porque además tengo que pasar lista y para dejarle unos minutitos para que almuercen antes de ir a la otra clase. ¿Ya? ¿Todos han usado alguna vez un multímetro digital o análogo o lo que existen también análogos? Sí. Sí. ¿Sí? El conocido tester, ¿cierto? Lo que nosotros principalmente medimos cuando utilizamos el tester es principalmente ¿qué cosa? Tensión, ¿cierto? Tensión Tensión, en... intensidad, ¿Ya? Intensidad. ¿Ya? ¿Qué más? continuidad también corriente, podemos ver. voltaje. Continuidad, perfecto, ¿sí? Cuando sabemos, por ejemplo, que hay o no está llegando señal, por ejemplo, no está llegando energía de un punto a otro, una de las cosas, por ejemplo, que podemos medir es continuidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el tester cuando estamos midiendo continuidad? Principalmente enviar una señal, ¿cierto? Que debería retornar al tester, ¿cierto? Por la otra punta, ¿ok? Y por eso sabemos si es que hay continuidad o no hay continuidad, y cuando hay continuidad suena un pito, ¡pip! ¿Sí? Sí. Perfecto. Es importante cuando medimos, por ejemplo, tensión, que seleccionemos bien, ¿cierto? Si estamos trabajando en corriente alterna, ¿cierto? O estamos trabajando en continua. Eso es súper, súper importante, mis Lions, ¿ya? Porque de lo contrario no van a llegar, ¿cierto? A una buena medición. Eso es fundamental. Otra de las cosas importantes que se miden, ¿cierto? Es corriente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre medir tensión y medir corriente con un multímetro digital? ¿Cuál es la diferencia? Les recuerdo que la tensión, si es que yo, por ejemplo, tengo el positivo y aquí tengo el negativo, yo debería medir tensión en corriente continua y esa medición con una de las puntas la hago aquí en el positivo y con otra de las puntas la hago en negativo. Por ende, la medición de tensión se hace en serie o en paralelo respecto del tester. ¿La medición de qué, perdón? La tensión nosotros la vamos a medir en un circuito eléctrico en paralelo. No vamos a medir en serie. ¿Qué significa medir en serie? Significa que si yo tengo, por ejemplo, un conductor acá y yo quiero medir la corriente que pasa por este conductor, yo lo que tengo que hacer es sacar la corriente de acá, ¿cierto? Pasarla por el tester y ahí volver a meterla. Y ahí el tester es capaz de indicarme cuál es la medición de corriente. ¿Ok? Yo para medir corriente con un multímetro como el que ustedes estaban viendo en la presentación, ¿cierto? Obligadamente debo intervenir el sistema. Y es por eso que para medir corriente usamos por defecto lo que son el amperímetro de tenaza. ¿Han visto los amperímetros de tenaza o no? Que son unas pinzas así que tienen aquí. Entonces usted las abre con un gatillo que tienen acá, usted las abre y pone o hace pasar el cable por acá, por dentro. Entonces, gracias a la inducción, ¿cierto? Este campo eléctrico que induce un campo magnético, obviamente el multímetro de tenaza es capaz de medir la corriente, pero sin usted tener que intervenir el circuito. ¿Ya? Cuando usted mide corriente con un tester común y corriente que tiene dos tenazas, ¿cierto? Dos puntas, usted para poder medir corriente, cuánta corriente pasa por un conductor, usted tiene que poner en una parte una punta y en la otra, en una parte del cable pone una punta, ¿cierto? Y en la otra sigue con el cable. Entonces la corriente pasa por el tester y ahí el tester mide. ¿Ya? A diferencia de la tensión se mide en paralelo respecto al sistema que está ya operando. No tengo que intervenir el sistema, eso es súper importante. Otra cosa, mis leones, que vamos a hacer ejercicios constantes. Yo creo que ustedes en el curso de instalaciones eléctricas sí tuvieron, ¿cierto? Sí tuvieron uso de tester, ¿verdad? O de multímetro digital. ¿Sí o no? Creo que sí. Ya, creo. Alguien me dijo, principalmente don Ibar, me dijo que el tester medía potencia. ¿Creen ustedes que los multímetros digitales miden potencia? Y los multímetros como los que les mostré en la foto. No.
Generalmente no, ¿cierto? Los equipos que miden potencia son equipos específicos para medir potencia, o bien, ¿cierto? Analizadores de red o equipos más complejos. El multímetro lo que mide es tensión y lo que mide es corriente. Por ende, usted eventualmente podría calcular la potencia, pero no le va a entregar el valor en watts, ¿cierto? Al menos porque tuvo los multímetros como convencionales, ¿sí? O sea, si usted quiere comprarse un multímetro de muchísimas lucas, claramente va a tener muchas más funciones y probablemente tenga más mediciones que las de un tester convencional, ¿ya? ¿Qué entonces nos quedamos? Nos quedamos con principalmente las mediciones de tensión en continua, en alterna, la medición de corriente y finalmente la medición de continuidad. Yo creo que por defecto van a ser las mediciones más utilizadas, ¿ok? Si usted no tiene un tester y tiene quizás los medios para comprarse uno más baratito, cómprese uno, trate de probarlo, trate de hacer mediciones y acostúmbrese a usar el instrumento. ¿Ok? Bien, comparto nuevamente la pizarra. Denme un momentito. Aplicación, ahí está. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? Próxima clase ya nos volvemos grandes, nos agrandamos porque vamos a empezar a hablar de las características eléctricas de tanto de los módulos, de los sistemas de acumulación, los tipos de batería. Vamos a empezar a hablar también, por ejemplo, de qué es lo que pasa con las sombras. Vamos a ver un par de videos, a empezar, digamos, a ver cuál es la forma correcta de dimensionar cada uno de los componentes. Así que la próxima clase va a estar buena, ¿ya? Les recuerdo que la próxima clase, mis queridos Lions, es el día 4 de abril. Porque el 28 no tenemos clases, están suspendidas la próxima semana, ¿ya? ¿Qué le recomiendo? Le recomiendo que en estos días que faltan usted revise este PPT entero, aproveche de estudiar, aproveche de aprender, ¿ya? Es su responsabilidad, mis queridos leoncillos. Y finalmente vamos a pasar la lista, así que necesito que ustedes por favor me ayuden. Bien, acá yo tengo ya la sección de ustedes. Entonces, don Benjamín Alfaro. Presente. Don Brian Bravo. Ausente, me van ayudando por fin. Brian Bravo, ausente. Doña Elfrida, presente. Don Presente, David Carrasco. Sí, David, ¿estás por ahí? David Carrasco. No. Don Rodrigo Carrasco. Sí, está Rodrigo. Don Jan Cerda. No está. Don Patricio Chávez. Patricio Chávez tampoco está. Don Gonzalo Cornejo, creo que sí estaba. Sí, está don Gonzalo. Doña Trinidad está. Don Ibar está. Presente. A Rodrigo creo que lo vi, pero no ha dicho nada. ¿Está Rodrigo o no? Rodrigo González. ¿No? Ok. Rodrigo González, entonces ausente. Don Camilo Jara. Acá, profe. Buena. Buena. Don Sebastián, si está. ¿O no? Sebastián. No, no está Sebastián. ¿Tiene problemas de conexión, profe? Ok. Espérenme a ver. Presente, Lara está con problemas de conexión. ¿Pero se conectó Lara o no? Sí, profe, pero no pudo conectarse de nuevo. Ya, Sebastián Lara. Camilo Leiva. Acá, profe. Buena. Don Sebastián Marileo sí estaba, parece, ¿no? Sí, Marileo también estaba, profe. sí, Marileo está. Doña Daniela Martínez, creo que la vi conectada, parece. Sí, está conectada Daniela. Sí, está. Don Benjamín Muñoz. No, Benjamín Muñoz no está don Benjamín Alfaro nomás. Ausente Benjamín, don Luis Obreque, creo que sí está, don Luis Obreque sí está. Ok, doña Marcia está y don Diego Soricueta creo que también está, ¿o no? Sí, está. Chicos, los que tienen micrófono, que son varios, traten de participar más. Así hacemos obviamente más entretenido todo el tema. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Estamos, profe, Sí. estamos.
Los Bien, leones. chicos, los veo entonces la semana de la subsiguiente, ¿cierto? Aprovechen el tiempo, por favor, cuídense mucho, no hagan tonteras y cuídense del coronavirus. Un abrazo grande, que tengan una buena Gracias, semana. profesor, cuídese. Igual, chao, que estén muy bien. Gracias. A Profe, ustedes. Dígame, Profe. chao, chao. la clase que viene a continuación, ¿a qué hora? La clase, no, porque esto ya se acaba. Tengo solar Sí. térmica. A las 2, les mando el Sí. correo. Vamos a partir tipo 2:30, 2:35 más o menos. Ya, ¿Ya? gracias. Ok, Nos vemos, chao. Chao. Chao.